Atrapé a mi esposa engañándome. Seguí adelante y encontré un nuevo amor, hasta que mi ex intentó atropellarme a mí y a mi nueva novia en un ataque de celos. He sido un espectador en Reddit durante un tiempo, pero hoy finalmente tengo una historia que contar. Debido a que mi vida ha sido tan caótica, no he tenido tiempo de escribir sobre ella, ni mucho menos de respirar, aunque quería publicar esto desde hace meses. Ahora que todo se ha resuelto, puedo hablar sobre lo que me ocurrió, y tal vez ayude a alguien más a evitar una situación similar. Permítanme presentarme, soy un hombre de 36 años que se casó con una mujer de 35 años llamada Caroline, por lo que creía que sería para siempre. Al final, nunca podré recuperar esos 6 años de mi vida. Al menos me seguía diciendo eso. Nuestro matrimonio no era terrible cuando nos conocimos en Instagram. Realmente creía que había encontrado el oro. Ella parecía ideal, divertida y hermosa. Mis primeros años fueron bastante caóticos, por lo que estaba especialmente alerta a las señales de advertencia. Mi padre fue víctima de un abuso severo por parte de mi madre, quien gritaba peleas a las 3 de la mañana. Tiraba platos por toda la habitación. Y básicamente lo despojaba de todo porque él nos amaba y no quería irse. Pueden imaginarse que, cuando salía con Caroline, estaba constantemente a la defensiva. Pasé 2 años analizando cada aspecto de su vida, incluyendo cómo manejaba el dinero, el estrés y los camareros, básicamente todo lo que uno debe observar antes de comprometerse con alguien. Para ser completamente honesto, aprobó todas las pruebas. Era compasiva, tolerante y generosa. Cualidades que mi madre no tenía. Creí que había hecho mi tarea, que la había examinado a fondo y que había encontrado a una mujer decente. Incluso recuerdo haberle dicho a mi mejor amigo que finalmente había roto el ciclo de abuso de mi familia. Me equivoqué en eso, amigo. Pero hablaré de eso más adelante. Nos casamos en una hermosa ceremonia. Compramos una encantadora casa en los suburbios y comenzamos lo que esperaba que fuera nuestro felices para siempre. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en una pesadilla, aunque una distinta de la que conocí al crecer. Unos 2 años después, todo comenzó a irse al sur. Quiero decir, extremadamente al sur. Cada mes. Como un reloj. Teníamos enormes peleas. En lugar de ser la pareja que todos envidiaban, siempre discutíamos por cosas ridículas, como los platos en el fregadero, mi trabajo tarde, ella saliendo con sus amigas, o incluso los programas de televisión que veíamos. Realmente pensé que podríamos resolverlo. Así que trabajaba tan duro para mantener nuestro matrimonio intacto. Esta era la mujer que me sorprendía con excursiones de fin de semana y dejaba pequeños mensajes en mi caja de almuerzo. ¿Cómo habíamos pasado de eso a ella gritándome porque había comprado la marca incorrecta de café? No lo entendía. Recomendé terapia de pareja porque soy el tipo de hombre que piensa que las cosas deben arreglarse, no tirarse. De hecho, lo rogué. Asistimos a una sola sesión y, santo cielo, ¿qué fiasco resultó ser? Caroline respondió, es tu idea. Así que es tu gasto. Así que elegí a un terapeuta muy competente especializado en parejas casadas. Programé todas las citas e incluso lo pagué de mi propio bolsillo. El terapeuta comenzó a señalar algunos problemas de comunicación y a sugerir que Caroline no estaba manejando el conflicto de manera saludable. Ella lloró incontrolablemente. Dijo que el terapeuta la estaba agrediendo y juró no volver jamás. Estaba tratando de hacerla parecer loca. Continuó, llamando al terapeuta un charlatán. Más tarde supe que su padre había fallecido justo antes de que nuestras discusiones se volvieran más intensas. El dolor hace cosas extrañas a las personas. Así que intenté ser comprensivo. Pero ella se negó a hablar de ello. Se negó a recibir ayuda y continuó enojándose y volviéndose más distante. Sus batallas de gritos podían despertar a todo el vecindario. Pero nunca se ponía física ni rompía nada. En una ocasión, nuestros vecinos creyeron que alguien estaba siendo asesinado y llamaron a la policía. Caroline me estaba gritando porque había olvidado recoger sus cosas de la tintorería. Finalmente, nos asentamos en un extraño patrón en el que esencialmente solo compartíamos una habitación y ocasionalmente teníamos sexo. Nos levantábamos. Salíamos para el trabajo. Regresábamos a casa. Cenábamos mientras veíamos televisión y luego nos retirábamos a la cama. Repetir después de enjuagar.
Apenas hablábamos. Que es la única razón por la cual las peleas disminuyeron en frecuencia. Pero yo seguía tonta y ciegamente enamorado de ella. Es triste. ¿No? Seguí rememorando nuestros primeros años. Diciéndome a mí mismo que podríamos regresar allí con suficiente esfuerzo. Creía firmemente en la parte de nuestros votos matrimoniales que dice, para bien o para mal. Supongo que pasé por alto el hecho de que esos votos también incluían abandonar a todos los demás. Pero llegaré a esa parte. Fui educado para creer que el matrimonio es algo sagrado. Así que tal vez debería haber reconocido las señales de advertencia. Te quedas y trabajas en ello. A menos que alguien esté siendo golpeado o engañado. Resulta que no sabía que uno de esos factores decisivos estaba a punto de suceder. Déjenme explicarles cómo todo salió mal. Trabajo en un aburrido trabajo corporativo. Nada especial, solo un trabajo promedio de nivel medio. Empujando papeles y yendo a reuniones todo el día. El tipo de trabajo donde no eres lo suficientemente importante para volar en primera clase. Pero eres lo suficientemente importante para viajar. Me habían enviado a una expo de negocios en otro estado. Donde se esperaba que pasara 4 días haciendo contactos con posibles clientes y actuando como si estuviera interesado en las presentaciones de PowerPoint. Mi vida decidió dar un gran giro hacia lo peor en ese momento. Nuestra empresa en casa experimentó un problema grave 3 días después de haber comenzado la expo, algo relacionado con servidores que se caían y se perdía información de clientes. La típica emergencia corporativa. Todos fueron llamados de regreso temprano por mi supervisor. Rápidamente reservé el primer vuelo de regreso porque soy el trabajador devoto que soy, o tal vez solo soy un tonto, o ustedes decidan. Estaba pensando en ese concepto lindo y tonto. ¿Recuerdas las reuniones románticas en las películas? ¿Dónde el esposo sorprende a su esposa? Sí. Creía que eso ocurriría. Planeé esta sorpresa durante todo mi viaje en Uber desde el aeropuerto. Paré en una floristería de lujo y gasté $80 en sus flores favoritas. Que eran orquídeas moradas caras que siempre decía que le recordaban a nuestra primera cita. Incluso le compré champán y algunos de sus chocolates de alta gama favoritos. Creía que esto podría ser un nuevo comienzo para nosotros. Pensaba que este gesto improvisado le recordaría las razones por las que se había enamorado de mí en primer lugar. Ya que últimamente habíamos estado actuando tan distantes. Con mis chocolates y flores. Me sentía como el mejor esposo del mundo. Cuando llegué a casa. Su coche estaba en la entrada. Lo cual tenía sentido porque ella trabajaba desde casa los jueves. Y la casa parecía normal. Sin embargo, recuerdo algunas cosas extrañas. Como su lista de reproducción favorita sonando desde el piso de arriba. Que ella solo escuchaba cuando se sentía particularmente animada. Aunque asumí que había una amiga en casa o algo así. Había 2 copas de vino en el fregadero. Dios. Qué tonto fui. Estaba tan ansioso por sorprenderla que subí directo a nuestro dormitorio. Aunque podía escuchar otros ruidos y la música estaba subiendo de volumen. Mi cerebro no estaba comprendiendo lo que significaban. ¿Recuerdas la escena en las películas de terror donde todos gritan al personaje para que cierre la puerta? Ese personaje era yo. Mi mundo se derrumbó cuando abrí la puerta de mi propio dormitorio y giré el picaporte. Ese segundo convirtió cada recuerdo agradable. Cada momento de confianza. Y cada «te amo» en cenizas. Nunca podré olvidar lo que presencié en ese dormitorio hasta el día en que muera. Debajo de un extraño en nuestra cama estaba mi esposa. La persona que había amado. Apoyado y con la que había construido una vida durante 6 años. La misma cama en la que la había abrazado después de que su padre falleciera y donde habíamos hablado de tener hijos en el futuro. Ella actuaba como si no existiera y como si nuestro matrimonio no significara nada en absoluto. Ni siquiera intentaba mantenerlo en secreto. Mientras me quedaba allí. Destrozado. Viendo cómo las flores que había comprado caían al suelo y se dispersaban como cucarachas cuando se encienden las luces. El hombre tuvo la audacia de intentar pasar junto a mí como si fuera un portero. Y nunca olvidaré esto. Perdí los estribos. Mientras él se apuraba por ponerse la ropa y esparcía cosas por todo el lugar. Algo dentro de mí se rompió. Tal vez porque lo vi con mi esposa. O porque él creía que podía simplemente alejarse de la destrucción de mi matrimonio. Mi mano estaba en su cuello antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. No fue un agarre mortal. Pero sí una señal clara de que no se iba a ir tan fácilmente. En lugar de golpearlo. Como uno podría pensar.
Le di 2 bofetadas con la mano abierta en la cara. Como una ama de casa dramática de una telenovela. Aún me desconcierta porque no lo golpeé directamente. Después de atraparlo con mi esposa. La expresión del hombre cambió rápidamente de miedo a rabia. Como si realmente fuera a intentar pelear conmigo en mi propia casa. ¿Puedes imaginarte el desprecio y la audacia? Probablemente le había contado historias sobre estar soltero o separado. Así que apuesto a que no sabía que Caroline estaba casada. Lo más probable es que pensara que yo era algún tipo de exnovio loco. Lo dejé ir antes de que la situación empeorara. No porque tuviera miedo, sino porque vi de inmediato que este pobre tipo no valía la pena ser acusado de agresión. No fue él quien me prometió nada. Él no hizo un voto de amarme y cuidarme hasta el día de nuestra muerte. Solo era otro hombre incapaz de controlarse. El verdadero traidor seguía allí. En ese dormitorio. Probablemente considerando cómo salir de esta situación engañando a su manera. Todo mi cuerpo temblaba mientras me giraba hacia Caroline. La mujer a la que le había dedicado toda mi vida durante 6 años. Ella estaba allí. Luchando con su sujetador como si fuera una molestia trivial. Las orquídeas moradas que había comprado estaban por todo el suelo. Probablemente aplastadas bajo los pies corriendo del hombre. Ella dijo que el espejo tenía mejor iluminación. Así que lo colgué para ella en la Navidad pasada. Y yo solo me quedé allí. Mirándola prepararse frente a él. También se estaba tomando su tiempo. Como si no acabara de destruir todo nuestro matrimonio. Evitaba mi mirada en el espejo. Se alisaba el cabello con indiferencia y se comportaba como si no hubiera destruido todo lo que habíamos trabajado tan duro por crear. ¿Quieres saber lo que esta mujer tuvo la audacia de decirme después de que la atrapara literalmente engañándome? Como si fuera un vendedor puerta a puerta que había interrumpido su día. Me dio una mirada irritada y me preguntó, ¿por qué estás incluso de vuelta? Nat, lo siento. Puedo explicarlo. O cualquier otra tontería sobre la decencia humana básica. El hecho de que llegara temprano a casa y la atrapara engañándome en nuestra cama. En la casa que compramos juntos. La casa donde pagué la mayoría de la hipoteca. De alguna manera la molestó. Nunca en mi vida quería golpear a alguien tanto. Que en realidad mi mano estaba temblando al recordar lo satisfactorio que fue abofetearla, una pareja justa, pero solo me quedé allí. Inmovilizado. Mientras ella tenía la audacia de murmurando entre dientes. No se suponía que debías estar de vuelta, como si yo fuera el culpable de su regreso temprano a casa o que debería haber llamado con anticipación para coordinar un momento conveniente para atraparla engañando. La descarada actitud de esta mujer, 6 años de matrimonio. Y esto fue lo que significó para ella, un pequeño contratiempo en su tarde llena de diversión. ¿Te das cuenta de lo que realmente está roto? Mientras todo esto sucedía. Podía ver nuestra foto de bodas en la mesa de noche. La misma mesita donde ella había puesto el desayuno que preparé para ella el fin de semana anterior. Ella me había estado diciendo que estaba demasiado cansada para tener sexo en la misma habitación durante los últimos 3 meses. Pero obviamente tenía toda la energía para este extraño. Como un tonto. Me quedé allí pensando en todas las noches que pasó tarde en el trabajo. Todas las noches de chicas. Y todo el tiempo que me había mencionado que iba a ver a su madre. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿Cuántos hombres habían compartido mi cama conmigo? Caroline aún no había terminado de hablar. Así que estaba a punto de descubrirlo. Luego. Esta mujer. Esta maldita idiota. Se volvió completamente loca. Como si yo acabara de destruir nuestro matrimonio. Comenzó a gritarme, no se esperaba que volvieras, gritó. Con la cara roja y manchada. Justo como cuando discutíamos. Tú tienes la culpa de esto, ¿no habrías visto esto si simplemente me hubieras avisado que volvías a casa? Esta mujer hubiera ganado una medalla de oro olímpica por sus gimnasias mentales. Incluso tuvo la audacia de acusarme de ser el que descubrió su infidelidad. Pero espera. Las cosas mejorarán. Rechazaste mi petición de tener una relación abierta, gritó. Como si de alguna manera eso justificara sus acciones. Sí. 6 meses antes. Ella me lo había pedido una vez en una charla borracha. Y yo lo rechacé. Porque soy monógamo. Aparentemente. Eso significaba que ella debía hacerlo de todos modos. Según su pensamiento trastornado. Tengo necesidades, continuó despotricando.
Como si yo fuera un monstruo por pedirle a mi esposa que fuera obediente. Intentó engañarme amablemente. Lo cual es realmente una locura. Trataba de hacer las cosas sin lastimarte. Qué considerado de su parte. Algo se rompió dentro de mí. 6 años de devoción. ¿Confianza y amor fueron reducidos a tengo necesidades? Cada beso. Te quiero y momento que pasamos juntos eran falsos. Con la palma temblando de rabia. Di 3 pasos hacia ella. Levanté el puño y la agarré por el cuello de la camiseta que le había comprado para su cumpleaños el mes pasado. Ella me lastimó. Y yo quería lastimarla también. Cualquier cosa que coincidiera con el dolor que me desgarraba el pecho era lo que quería que ella sintiera. Sin embargo, no pude hacerlo. Después de ver el miedo en sus ojos, un miedo real. Auténtico. A pesar de que acababa de destrozar todo lo que apreciaba y me había mostrado que todo nuestro matrimonio era una farsa. Eso no soy yo. No voy a ser ese hombre. Prometí nunca poner esa expresión en el rostro de nadie. Mi mamá solía mirar a mi papá con el mismo terror. Así que, con las manos aún apretadas pero bajadas, retrocedí y solté su camiseta para que pudiera sentir, aunque fuera una pequeña parte de mi sufrimiento, el lado oscuro de mí. Hasta el día de hoy, deseo haber cedido a esa ira. No porque ella no lo mereciera, sino porque merezco algo mejor que convertirme en lo que siempre he temido. Me alegro de no haberlo hecho. Allí estaba, de pie en mi propio dormitorio, mirando a este extraño en el rostro de mi esposa, mientras estaba rodeado de flores moradas aplastadas. Así fue como terminó nuestro matrimonio de 6 años, con ella acusándome de ser el que descubrió su infidelidad. Ahora estaba allí. La mujer que solía darme un beso de despedida todas las mañanas, acusándome de no haber llamado con antelación para coordinar mi descubrimiento de su aventura. Esta mujer cambió de identidad más rápido que una estación de televisión. En el momento en que solté su blusa, de repente ya no tenía miedo. No en todo esto. Ahora era ella la víctima. ¿De verdad me ibas a golpear? Cuando me di la vuelta para irme, me gritó por la espalda. Esta es la razón exacta por la que ya no te amo. No eres un hombre en absoluto. Continuó hablando, gritando cada posible abuso mientras me seguía por el pasillo. Después de 6 años de matrimonio, ella intentaba hacerme el antagonista en esta historia. Le convenía mucho pasar de temblar de terror a gritarme abusos al hombre que acababa de acusar de golpearla. No me di cuenta de que quería que la golpeara hasta que hablé con mi amigo más tarde esa noche. ¿Crees que eso es posible? Para transformarse de la esposa infiel en el esposo maltratado. Quería que perdiera los estribos y le diera algo que pudiera usar en mi contra. Lo más probable es que ya lo tenía todo planeado, lloraría por su marido violento. Correría a la policía con la cara golpeada y se llevaría la mitad de mis pertenencias y mis pagos mensuales de pensión alimenticia. Estaba siendo atraído hacia la violencia doméstica por la misma mujer que solía traerme sopa cuando estaba enfermo. De una manera extraña. La manipulación era casi impresionante. Necesitaba salir de esa casa, prácticamente olía a traición por toda la zona, en nuestro dormitorio, en nuestras sábanas y en el aire. Sus colonias y fragancias se mezclaban. El aroma de otro hombre había contaminado la misma cama donde yo la había consolado durante ataques de pánico. Tomé mis llaves y mi dinero y me fui a dar una vuelta. Me encontré en la casa de mi amigo Mark. Le agradezco a Mark. Después de echar un vistazo a mi rostro, sacó el whisky. Mark entendió exactamente lo que estaba pasando porque él ya se había divorciado. Lo dijo tal cual, tenía que conseguir un abogado lo antes posible. Aquí está la peor parte. Sin embargo, Caroline trabajaba a medio tiempo en una boutique, fingiendo tener una profesión, mientras yo ganaba 6 cifras. Eso significaba que podría tener que pagarle a esta mujer deshonesta pensión alimenticia todos los meses en mi estado. La misma mujer que acababa de acostarse con otro hombre podría vaciar mis finanzas. Eso es lo raro del sistema legal, incluso si eres tú el que es engañado. Aún tienes que pagar por ello. Sin embargo, Mark, siendo el astuto idiota que es, señaló que el adulterio podría alterar las cifras de la pensión alimenticia. Guarda un registro de todo. Me aconsejó. Cada correo electrónico, mensaje de texto y recibo, cualquier cosa que demuestre que ella te estaba engañando.
En este programa. Finalmente hay buenas noticias, tal vez no tendré que pagar por las citas de su amante después de todo. Mi mente seguía a 1000 por hora. Había sido un esposo y padre contento. Organizando una sorpresa para mi esposa esa misma mañana. Ahora estaba sentado en la sala de mi amigo. Buscando abogados de divorcio en Google. Mientras trataba de evitar que mi estómago se revolviera cada vez que pensaba en lo que acababa de descubrir. No tenía intención de intentar arreglar nuestra relación de ninguna manera. Podría ser lo suficientemente tonto como para comprar flores caras para una esposa que me engaña. Pero no soy lo suficientemente tonto como para ignorarlo. Mi teléfono comenzó a explotar cuando estaba sentado en el departamento de Mark. Tratando de asimilarlo todo. Caroline aparentemente decidió intentar destruirme a través de mensajes de texto porque no podía controlarme en persona. Y santo cielo, las cosas que esta mujer me enviaba eran increíbles. La semana pasada. Esta mujer me envió. Empezó a enviarme mensajes. Te amo, con pequeños emojis de corazones adorables. Ahora me estaba proporcionando análisis detallados que comparaban la virilidad de su amante con la mía. De hecho, se tomó la molestia de describir explícitamente por escrito cuánto más efectivo era él en la cama que yo, como nunca podría complacerla de la manera en que él lo hacía. Detalló cómo había pasado años pretendiendo estar conmigo. Como si estuviera escribiendo una reseña de Yelp sobre un restaurante pésimo. Me dio toda una novela apestosa detallando todas mis deficiencias sexuales. Evaluaciones de mi desempeño e incluso medidas de tamaño. Después de que la pillé engañándome en nuestra propia cama. Incluso tuvo la audacia de decirme que su novio la había arruinado para otros hombres, como si yo quisiera que volviera. ¿Lo mejor de todo? Estaba furiosa porque había destruido su buena situación. ¿Crees que eso es posible? Como si debería haberles dado privacidad o algo así. Estaba molesta conmigo por interferir en su aventura. Acusándome de egoísta por arruinar su oportunidad de encontrar la verdadera felicidad al volver temprano a casa sin avisarle. Esta mujer estaba haciendo acrobacias mentales que habrían impresionado a los jueces olímpicos. Me alegro de que Mark estuviera allí porque me dijo de inmediato que tomara capturas de pantalla de todo. No dejaba de gritar, documenta. Documenta. Documenta, y tenía toda la razón. Vi cómo esas pequeñas burbujas de mensaje empezaron a desaparecer una por una. Ni un minuto después de que terminara su gran diatriba sobre su fantástico amante y mis supuestos defectos. Supongo que finalmente entendió que cuando tu esposo gana 3 veces más que tú y el divorcio es inminente. Tal vez no sea la mejor idea escribir tu confesión de infidelidad. Recurría a usar los mismos viejos insultos después de borrar toda la evidencia de su aventura. Me llamó de todo. Pero se aseguró de no mencionar sus acciones de la tarde. La rapidez con la que pasó de presumir sobre su aventura a actuar como si nunca hubiera sucedido fue realmente asombrosa. Fue como presenciar a alguien intentando borrar evidencias de una escena de asesinato mientras esos mensajes desaparecían en tiempo real. Desafortunadamente, ella no sabía que yo tenía capturas de pantalla de cada artículo que pudo haber borrado. Podía eliminar los mensajes. Pero no podía borrar la verdad o las imágenes de ellos que ahora estaban guardadas de forma segura en la galería de mi teléfono. Listas para demostrarle a un juez de divorcio por qué no debía pagarle ninguna pensión alimenticia. Esa noche, Mark resultó ser una mina de información sobre divorcios. Me guió en cada paso que necesitaba dar. Desde recolectar pruebas hasta proteger mis cuentas financieras. Entre trago y trago de whisky. Esa noche casi no dormí. Reviviendo mentalmente todo mientras navegaba por mi teléfono buscando abogados de divorcio. Las 2 semanas siguientes fueron una niebla de reuniones con varios abogados. Algunos parecían no haber pasado apenas el examen legal. Mientras que otros pedían honorarios que costaban más que mi automóvil. Finalmente, conocí a Lucas. Quien no necesitaba que le vendiera un riñón para pagarle y que parecía preocuparse genuinamente por mi situación. Lucas realmente sonrió cuando le mostré las capturas de pantalla de la rabieta por mensajes de texto de Caroline y las fotos del estado de nuestro dormitorio. Aunque fue pragmático. Reconoció que teníamos un caso sólido para reducir o posiblemente eliminar la pensión alimenticia. Me advirtió que, independientemente de la razón de la disolución del matrimonio, los jueces en nuestro estado suelen favorecer al cónyuge con menos ingresos. No obstante, prometió pelear por mí hasta el final. Para ser honesto, el primer desarrollo positivo desde que comenzó esta pesadilla fue simplemente tener a alguien conocedor y solidario de mi lado. El siguiente paso emocionante fue entregarle los papeles de divorcio a Caroline.
¿Te interesa saber lo que hizo esta mujer durante 3 semanas? Evitó al servidor cambiando su horario, actuando como si no estuviera en casa e incluso pidiendo a su madre que le dijera al servidor que se había mudado a Florida. Probablemente no había sido honesta en meses. Cuando el servidor finalmente la atrapó saliendo de una sesión de yoga, ella se tomó los 30 días permitidos por la ley para responder. Incluso en ese momento. Un movimiento de puro odio. Sabía que yo estaba pagando a Lucas por hora. Así que sabía exactamente lo que hacía, alargar todo lo posible. Caroline se convirtió en la reina de la petty. Una vez que el proceso realmente comenzó, ella dijo que no podía encontrar los estados de cuenta bancarios que yo sabía que tenía. Olvidó traer la documentación necesaria a las reuniones. Llegó tarde a todas las citas y exigió un inventario exhaustivo de cada objeto de la casa. Hasta la última cuchara. Estas absurdas ofertas de acuerdo seguían llegando de su abogado. Además de querer mi 401k y la casa. También quería pensión alimenticia. Esta mujer, a la que encontré engañándome, pedía la mitad de mis fondos de jubilación. Lo cual era realmente escandaloso. ¿Lo más molesto? Seguía viéndose con su amante. Y ya habíamos estado separados durante meses para ese entonces. Sí. Los amigos en común me contaron eso. Estaba tratando de hacer mi vida lo más desagradable posible mientras vivía su mejor vida. Cambiaba de opinión abruptamente o hacía demandas cada vez que estábamos a punto de llegar a un acuerdo. Parecía disfrutar ver cómo malgastaba mi dinero en facturas legales. Casi podía escucharla riendo hasta llegar al dormitorio de su novio cada vez que Lucas tenía que responder a una de sus absurdas propuestas. Intenté volver al mundo de las citas mientras Caroline trabajaba incansablemente para prolongar el divorcio y agotar mis finanzas. Pasé por una fase de ligar con mujeres al azar de aplicaciones de citas. Lo cual no es mi momento más orgulloso. Descargué Bumble, Tinder y otras aplicaciones. Traté de convencerme de que esto era lo que significaba seguir adelante, tener unas cuantas aventuras de una noche. Toda la situación con Caroline se había descontrolado y la gravedad de lo que acababa de suceder me golpeó con fuerza. Después de todo, el romance. El divorcio. Las batallas legales, este fue el punto de quiebre. Siempre había esperado que eventualmente llegaríamos a algún tipo de resolución. Pensaba que una vez que el divorcio se finalizara, podría empezar de nuevo. Reconstruir mi vida y seguir adelante con Emma. Pero esto fue un nivel de locura que nunca podría haber imaginado. Emma y yo habíamos pasado el día disfrutando de un sábado tranquilo y normal. Hablando sobre películas y simplemente siendo felices juntos. Luego, en un instante, todo se rompió. Caroline nos había seguido. Planeó su ataque e intentó matarnos a ambos. Sus ojos. La furia que vi en ellos cuando salió de ese coche era otra persona. No la mujer que había amado. Ni siquiera la que había atrapado engañándome. Sino algo monstruoso. Una mujer consumida por el odio. Hasta el punto de querer borrarme. Destruir cualquier felicidad que pudiera quedarme. Y sin embargo, incluso en medio de todo esto, de alguna manera se convenció a sí misma de que ella era la víctima. La misma mujer que había violado toda confianza en nuestro matrimonio. Que había sido tan imprudente y desconsiderada. Ahora gritaba sobre la traición. Sus delirios eran tan profundos. Tan distorsionados. Que realmente pensaba que tenía derecho a estar enojada conmigo por confrontarla. Por descubrir la verdad. Ya no solo estaba tratando con una esposa infiel o un divorcio difícil. Estaba enfrentando a una mujer que, en su mente torcida, había justificado el intento de matarme. Al mirarla, esposada y gritando su versión distorsionada de los hechos, me di cuenta de lo completamente desconectada de la realidad que se había vuelto. Los años que pasé tratando de entenderla. Tratando de salvar nuestro matrimonio. Parecían tan tontos ahora. Ahora. Solo me quedaba la dolorosa verdad de lo que se había convertido, una persona peligrosa. Desequilibrada. Que no tenía remordimientos por sus actos. No pude evitar sentir una profunda sensación de pérdida, no solo por Emma quien había sido herida de la manera más horrible, sino por la persona que alguna vez pensé que era Caroline. Esta era una mujer a la que había amado. Confiado y con la que construí una vida. Pero la mujer que tenía frente a mí ahora era una extraña. La traición.
Las mentiras. La violencia, todo era demasiado para procesar. La policía la llevó. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de Caroline. Con los ojos desorbitados y fuera de control. El contraste tan marcado entre la mujer con la que me casé y la que acababa de intentar matarme fue como una bofetada en la cara. ¿Cómo se puede reconciliar eso? ¿Cómo se puede aceptar el hecho de que alguien a quien una vez amaste, que una vez compartió tu vida, sea capaz de tal maldad? Y Emma, ella seguía siendo mi prioridad. A pesar del dolor. A pesar de todo. Me tranquilizó. Incluso después de todo lo que Caroline había hecho. Emma sonrió a través de sus lágrimas. Tratando de consolarme. Ella era fuerte. Mucho más fuerte de lo que jamás pude imaginar. Y por primera vez en meses. Sentí que tenía a alguien que realmente se preocupaba por mí. Que no estaba consumida por su propio egoísmo o amargura. Pero el camino por delante era incierto. Las acciones de Caroline solo habían hecho que el divorcio fuera más complicado. Y ahora, con su intento de matarnos, tenía que enfrentar la realidad de que ya no solo intentaba hacerme daño emocionalmente, estaba dispuesta a destruir completamente mi vida. Y por mucho que hubiera querido paz, por mucho que hubiera intentado seguir adelante, tenía que estar preparado para lo que venía. Porque esto no era solo el final de nuestro matrimonio, era el comienzo de algo mucho más oscuro. Mientras me sentaba en el estacionamiento, viendo cómo la ambulancia se llevaba a Emma y la policía lidiaba con Caroline, me di cuenta de algo: había sobrevivido a lo peor. El romance. La traición. Las batallas legales. Pero ahora tenía que enfrentar el hecho de que había escapado por poco con mi vida. Y esta vez no habría vuelta atrás. Ella actuaba como si yo fuera el malvado por seguir adelante después de que ella arruinara nuestro matrimonio con infidelidad. Me sentía como si estuviera en un universo paralelo distorsionado mientras estaba allí en ese estacionamiento lleno de gente, presenciando como mi exesposa era metida en el coche de policía mientras seguía gritando palabrotas y tenía la sangre de mi novia en mis manos de donde intenté ayudarla. Mi esposa, quien solía prepararme el desayuno los domingos y enviarme mensajes adorables mientras estaba en el trabajo, recientemente intentó matar a 2 personas a sangre fría. ¿Cuál es el aspecto más absurdo? Ella realmente parecía pensar que tenía derecho a hacerlo. Como si yo fuera el malo en esta historia porque la descubrí engañando. Seguí esperando que Emma me dijera que se había acabado cada vez que iba a verla al hospital. ¿Quién podría culparla? Después de todo. Esta loca. Que pronto será mi exesposa. Quería usarla como adorno del capó 5 meses después de comenzar a salir. La mayoría de las personas no se inscriben en ese tipo de carga emocional. Debido a que tuvo la mala suerte de salir conmigo. Emma tuvo que soportar meses de tratamiento físico y tenía la pierna en este enorme yeso. Cuando le informé quién era la conductora, no pude mirarla a los ojos. En su lugar, simplemente miré el suelo del hospital, esperando la inevitable reacción de «no puedo hacer esto más». Bueno. Al menos sabemos que tendrá mucho tiempo para trabajar en su rabia al volante en prisión. Emma respondió, simplemente tomándome la mano. De hecho, bromeó sobre eso. Esta mujer estaba tratando de consolarme mientras yacía en una cama de hospital con clavos en su pierna debido al intento de asesinato de mi exesposa. Me miró raro cuando le pregunté si estaba segura de que quería quedarse conmigo después de todo. ¿De verdad crees que voy a dejar que ella gane? Voy a caminar de nuevo, perfectamente bien, y ella irá a prisión. Creo que voy a ganar esta vez. La oficina del fiscal del distrito estaba obsesionada con este caso. Resulta que todo el evento fue capturado en alta definición impresionante por muchas cámaras de seguridad. El vídeo era aterrador. El automóvil de Caroline fue el primero en circular por el estacionamiento, pareciendo un tiburón buscando comida. Luego estacionó y nos observó por un rato. Esto, según el fiscal, fue importante porque demostró premeditación. No fue simplemente una casualidad que nos viera y perdiera el control. En cambio, nos siguió. Esperó la oportunidad correcta e intentó matarnos a Emma antes de dispararnos directamente. Tenían un vídeo de ella pasando por nuestra área al menos 3 veces. Las imágenes de seguridad parecían una escena de una película de terror. Se podía ver cómo esperó hasta que estábamos en la posición ideal y luego simplemente aceleró tan pronto como nos vio.
El primer golpe que rompió la pierna de Emma, Caroline retrocediendo para otro intento. Y yo arrastrando a Emma entre los coches. Todo fue capturado en cámara. Según el fiscal, fue uno de los casos más obvios de intento de asesinato que había visto. No hay espacio para justificaciones de pasión momentánea o locura transitoria. Esto fue un intento de asesinato frío y calculado que fue capturado en muchas cámaras desde diferentes perspectivas. El aspecto más extraño, antes de intentar matarnos. Se la puede ver en el vídeo inspeccionando su maquillaje en el espejo retrovisor. No estaba tratando de cometer un doble homicidio. Más bien, simplemente estaba ajustándose el lápiz labial como si fuera a una reunión de negocios. Esto, según el fiscal, fue otro clavo en su ataúd porque demostró que estaba completamente consciente y controlando sus acciones. No era una mujer que había perdido los estribos por celos. Más bien, había planeado meticulosamente matar a la nueva amante de su exesposo y se aplicó cosméticos para su posterior foto policial. Porque evidentemente, planear matar a la nueva novia de tu ex es más importante que dividir la colección de porcelana. Todo el proceso de divorcio se puso en pausa durante meses. Alternaba entre el juzgado, el hospital donde Emma se estaba recuperando y mi trabajo. Al principio, mi supervisor fue amable. Pero pude notar que su paciencia se agotaba después de que tuve que salir del trabajo por razones legales 10 veces. Mi exesposa no toleraba el hecho de que hubiera seguido adelante después de que ella me engañara. Así que vivía en el juzgado, agotando mis días de vacaciones como loco y pasando horas con los fiscales. El juicio en sí mismo fue como presenciar una lección magistral en el arte del encarcelamiento. Los fiscales tenían una cantidad de evidencia en aumento. Primero, estaban las cámaras de seguridad, que mostraban a Caroline intentando asesinar a Emma desde 6 perspectivas distintas. Luego siguió el desfile de testigos. Y parecía que todos los que estaban en el estacionamiento se quedaron para testificar. Esto no fue un accidente. Según los testimonios de la madre de familia que presenció todo el incidente mientras llevaba las compras. El adolescente que lo grabó todo con su teléfono y el policía jubilado que detuvo a Caroline antes de que pudiera completar su tarea. Esto fue un intento de asesinato al aire libre. Aunque la pierna de Emma aún estaba enyesada. Se veía increíble en el estrado. Sin llorar. Relató su experiencia al ver el automóvil acercándose. El dolor de su pierna rompiéndose y el miedo de saber que Caroline regresaba para otro intento. También tuve que testificar, contando al jurado sobre el mensaje de texto amenazante. El drama del divorcio y cómo descubrí que Caroline me engañaba. Caroline se quedó allí todo el tiempo, limpiándose los ojos con pañuelos e intentando parecer arrepentida. Los miembros del jurado vieron a través de todo eso. El veredicto la declaró culpable de todos los cargos, incluyendo poner en peligro imprudentemente la vida de los demás. Agresión agravada con un arma mortal e intento de asesinato. Sin embargo, las cosas se volvieron frustrantes cuando se anunció la sentencia de 12 años. Fue condenada a 12 años por intento de asesinato premeditado. Pero si se comportaba bien, podría ser liberada mucho antes. Toda su farsa de «lo siento mucho». No pensaba con claridad, fue aceptada por el juez. Lloró mientras describía cómo perdió el control y lamentaba profundamente sus acciones. Mientras estaba allí sentado, pensaba en cómo se miraba el maquillaje antes de intentar matarnos. Los fiscales me dieron la siguiente explicación: primer delito. Sin antecedentes. Expresó arrepentimiento. Etcétera. ¿Pero en serio, 12 años? Ella hizo un intento de asesinato a sangre fría contra 2 personas. Lo planeó. Nos siguió. ¿Y si el transeúnte no la hubiera detenido? Habría intentado un tercer intento. Emma podría haber muerto. Yo podría haber perecido. Además, si Caroline se comporta bien en prisión, podría ser liberada en menos de 10 años. Puedes intentar matar a alguien frente a docenas de testigos y aún así recibir una sentencia más corta que un hombre atrapado usando drogas. Que es solo una de las peculiaridades del sistema legal. Lo que realmente me impactó, sin embargo, fue que Caroline tuvo la audacia de volverse hacia nosotros durante el proceso de sentencia y disculparse, diciendo que no era ella misma ese día. Como si hubiera habido algún momento en que fuera aceptable intentar matar a personas en un estacionamiento. Emma se negó a darle la satisfacción de una respuesta.
Simplemente la miró fijamente todo el tiempo. Aunque 12 años no era lo que esperábamos. Al menos eran 12 años sin tener que mirar por encima del hombro en los estacionamientos. Es curioso cómo el punto de vista de un juez sobre la pensión alimenticia puede cambiar drásticamente después de un intento de asesinato. Después del juicio criminal, el proceso de divorcio se volvió repentinamente bastante sencillo. Caroline, que se veía increíble en su traje naranja, tuvo que asistir por enlace de vídeo desde la prisión. El juez rápidamente puso fin al intento de su abogado de reclamar parte de mis bienes. Resulta que los jueces no sienten mucha lástima por los cónyuges que intentan matar al nuevo compañero de su ex. El tribunal no está en el negocio de premiar a los intentos de asesinos con pensiones alimenticias. El juez realmente dijo. Y cito. Esta mujer recibió exactamente todo lo que tenía antes del matrimonio, sus pertenencias personales, su ropa y su cuenta de comisaría en la cárcel. La expresión del abogado fue invaluable mientras el juez rechazaba cada una de sus demandas, sin derecho a la casa, sin pensión alimenticia, sin porción de mi 401k. Nada. Al final, ella misma se hundió. Después de pasar meses alargando el divorcio, haciendo solicitudes absurdas y posponiendo citas, podría haber obtenido algo en el divorcio si no hubiera intentado convertir a Emma en un obstáculo. En cambio, recibió los papeles de divorcio que esencialmente decían, no obtienes nada y una celda en la cárcel. Sin embargo, no pude quedarme en ese departamento. Demasiados recuerdos de esa época cuando la sorprendí, siempre estaban ahí cuando cruzaba la puerta del dormitorio. Emma y yo descubrimos este lugar fantástico más cerca del centro de la ciudad. De hecho, es mucho más bonito que mi último apartamento. Tiene una gran vista de la ciudad y, lo más importante, el dormitorio no está atormentado por el fantasma de mi exesposa infiel. Emma ya está completamente recuperada. Casi no se nota que su pierna alguna vez estuvo fracturada. Bromea diciendo que, dado que eliminó permanentemente a mi ex psicótica, que la atropellara un coche valió completamente la pena. Humor negro. Pero lo que sea que te ayude a superar el casi haber sido asesinado. ¿No? A veces me pregunto si podría haber evitado todo esto. Tal vez cuando ella empezó a buscar peleas por nada. Debería haber reconocido las señales de advertencia. Cuando rechazó continuar con la terapia de pareja. Tal vez debería haberme ido. Para ser honesto. Sin embargo, la locura no siempre levanta una enorme bandera roja. A veces, pasa desapercibida hasta que intenta matar a tu pareja en un estacionamiento. Puedo decir que ahora soy realmente feliz. Al menos desde que nos conocimos a través de libros de ciencia ficción y actualmente estamos viviendo nuestra propia historia salvaje con un final feliz. Emma y yo estamos discutiendo casarnos la próxima primavera. Caroline sin duda se irá eventualmente. Pero para eso están las órdenes de restricción. Además, el padre de Emma que enseña sobre armas de fuego se aseguró de que ambos obtuviéramos licencias de porte oculto por si Caroline decide intentar una segunda ronda después de salir. Documenta todo. Mantente alerta. Y tal vez aléjate de los estacionamientos de centros comerciales si estás pasando por un divorcio o tienes ex extraños. Además, si estás saliendo con alguien nuevo después de un divorcio, tal vez quieras investigar su pasado primero. O al menos asegurarte de que no sean del tipo de persona que intentaría matar a alguien por una ruptura. De Edith. Agradezco que hayas leído mi extraña historia. Estoy interesado en leer todos sus comentarios. Especialmente los relacionados con los coches. Supongo que tu exesposa realmente condujo esa relación al fondo. Es el favorito personal de Emma. Ah. Y sigo yendo a la librería con Emma, ya no estacionamos en ese centro comercial. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con más impactantes historias de la vida real que suceden a tu alrededor. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.